Bienvenidos, bienvenidos a todos, bienvenidas, bienvenida Mafe, buenas noches, bienvenida Jen, buenas noches. De nuevo, aquí nos reencontramos un mes más, tenemos un tema muy especial que hoy vamos a tratar en esta noche, pero bueno, vamos a comenzar. Primero, para quienes no las conocen, para quienes nos van a ver a través de las redes sociales, y si usted quiere obtener este enlace para compartirlo a alguien más, ahí en el grupo de Lluvias lo tenemos, o si se los pueden compartir, va a sacar usted su celular un minuto, solo un minuto, por favor. Lo que pueda chatear en un minuto, no. Va a enviar ese mensaje con el enlace de esa enseñanza. En Facebook también está allí el enlace Lluvias de Bendición, y los que nos están acompañando desde transmisión para que lo puedan compartir a otras personas. Saludemos, Mafe, por favor. Hola, hola, perfecto. Paz, muy buenas noches Jenny, muy buenas noches para todos los acá presentes y muy buenas noches para todas las personas que nos acompañan desde las diferentes plataformas y redes sociales. Creo que, como siempre lo decimos, es un placer para nosotros, para nosotras estar acá, entonces esperamos y deseamos que sea un tiempo espectacular, un tiempo bendecido y un tiempo en donde podamos aprender demasiado. Buenas noches para todos, Mafe, Paz, todas las personas que están aquí presentes y los conectados. Realmente para nosotras es un privilegio poder estar con ustedes, poder compartir un tema tan importante y que obviamente sabemos que va a ser de gran crecimiento para cada uno de nosotros. Así es. ¿Cuántos tienen expectativa en esta noche? ¿Sabemos de qué se trata el tema? ¿Sí? ¿Lo tenemos claro? Ok. Hoy vamos a hablar sobre resiliencia. Quiero hacer una pregunta. ¿Usted ha escuchado este término en algún momento, resiliencia? ¿Quién nunca había escuchado el término o no lo tiene claro? Levánteme su mano con toda libertad, con toda tranquilidad. Dice, no sé si se come con sal o con azúcar. Levánteme la mano, por favor. Eso, resiliencia, porque como que nos quedan unas dudas y para eso estamos en este lugar, porque vamos a aprender mucho. Si usted quiere escribir, hágalo. Le enseña también a su cerebro a retener información. Mafe, Jen o Jennifer y María Fernanda, ¿qué es la resiliencia? ¿Cómo podemos nosotros explicar este tema que pareciera ser sencillo de entender, pero que también tiene sus grados de complejidad? ¿Quién quiere empezar? Ok, vale. Entonces, creo que antes de dar la definición de lo que es resiliencia, me gustaría que ahondáramos un poco como en la historia de lo que es la resiliencia, de dónde salió el término. Y es que básicamente para el año 80 más o menos, se empezó a indagar sobre este tema. Pero para este año no se llamaba como tal resiliencia, sino que hicieron una investigación, o más bien como una prueba, con algunos niños que habían pasado por unas crisis debido a la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Entonces ellos estaban como en un orfanato y muchos de ellos allí habían sufrido pues todas las consecuencias de lo que trae una guerra, ¿verdad? Entonces se dieron cuenta allí que algunos de esos niños eran invulnerables. Invulnerables es decir, que tenían la capacidad de superar, o habían tenido la capacidad de superar esa situación que les había pasado. Entonces en ese momento se le dio el término de invulnerabilidad. Ya para el año 1980 o 1990, entonces es allí cuando por primera vez aparece el término resiliencia. Y ellos lo identificaron como una capacidad del ser humano para hacer frente a las diferentes adversidades o situaciones que se le presentan al ser humano. A ver si te entendí bien. Los niños pasaron por el trauma de la guerra, ¿sí? Por el dolor de la guerra, todo lo que puede vivir a través de la guerra, ¿no? Ser huérfanos también por el aspecto de la guerra. Pero a pesar de que pasaron por todo eso, se evidenciaron que no habían los dolores tan fuertes como pudo haber sido, lógicamente, que ellos debieron haberlos tenido, pero no los tenían. Ahí es donde se puede explicar que eran resilientes, o de ahí es donde nace, ok, perfecto, imagínate, vivieron la guerra pero no tuvieron el dolor de la guerra. Eso es como que tenías algo valioso, lo perdiste pero no te afectó, continuaste con tu vida. ¿Qué más podemos agregarle, Jennifer? Bueno, según el diccionario de la lengua española, dice que es la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos, ¿sí? La palabra resiliencia tiene su origen en el latín resilio, que significa volver atrás, volver de un salto, resaltar o rebotar.
¿sí? Nosotros normalmente conocemos la palabra resiliencia como la capacidad o la habilidad que tienen los seres humanos para hacer frente a las situaciones adversas que tiene la vida. Y pues es que si vamos a pensar, ¿quién no tiene una situación difícil? Bien, excelente. ¿Cuántos han tenido situaciones difíciles? ¿Quién hizo? Por ahí escuché. Hemos tenido situaciones difíciles, muchas de ellas quizá de las que muy seguramente no hemos sido responsables y otro gran número de las que sí hemos sido responsables, pero ese término resiliencia que viene también un término, la psicología lo tomó prestado de la física. Entonces el término resiliencia, que es un poco de resistencia, habla de elasticidad, y en la física es la capacidad que tiene un objeto para volver a su estado original. ¿Cuántos han jugado con slime? ¿Sí? Y estuvo de moda. Entonces tú lo hacías, lo agarrabas, que era como un estado ahí, como una situación medio rara, a algunos les da como pánico eso. Y es la capacidad que tiene ese objeto para volver a su estado original. Y si lo traemos a nuestra enseñanza hoy, cotidiana, de nuestras vivencias, que no somos objetos, sino que somos personas, ¿cómo de una situación difícil podemos volver a ese estado óptimo? ¿Cómo a pesar de las cosas que hemos vivido o que cualquier ser humano puede atravesar, puede volver a su estado original, y no su estado original de pecado de hombre, sino a su estado original del diseño de Dios? Porque cuando hablamos de estado original es el diseño de Dios. Imagínate esto, es poder tomar algo, un elemento, hacerlo pasar por diferentes escenarios, que caiga, que lanzarlo desde las altas alturas, ¿sí sería así bien dicho? Sí, lanzarlo desde las alturas, jalarlo, moverlo, pero que cuando tú lo dejas ahí, vuelve y toma su forma original. Quiero que mires a alguien y pienses en la reflexión que te acabo de decir. Y míralo si volvió a su estado original después de todo lo que ha pasado. Algunos volvimos un poquito más rellenitos. Se va dañando un poquito la forma. Pero de eso se trata un poco la resiliencia. Vamos entendiendo un poco mejor el concepto. Entonces la resiliencia es la capacidad que puede tener una persona de enfrentar ciertas situaciones adversas, pero que su compostura o su originalidad no la pierde. Que tú puedes pasar y atravesar diferentes situaciones, pero eso en vez de destruirte, te ayuda, te fortalece y no daña tu diseño. ¿Cómo les parece esto? Que a pesar de lo que pasemos, nuestro diseño no cambia. Es que igual, Paz, si nosotros miramos este término, se viene a conocer, o se viene a hablar más de él después de pandemia. Sí, ahí se hizo famoso. Exacto, entonces antes de pandemia no se hablaba tanto de este término, pero después de pandemia, entonces la palabra resiliencia era todas aquellas personas que pudieron pasar por todo el proceso, ¿sí? No solamente de la parte de salud mental, de la salud física, sino también de la parte financiera, del tema de que estuvieron en su hogar totalmente encerrados, de que vivieron algo que nunca pensaron que iban a vivir, ¿sí? Pero en medio de todo, aunque unos decimos, bueno, no fue igual, porque realmente pues en todos como que cambió algo y hubo una trascendencia desde ese punto, podemos ver que efectivamente sí fuimos capaces de pasar esa prueba, que muchos pues obviamente no lo pudieron hacer. Claro, y es que no es nada fácil, porque creo que todos experimentamos muchísimos cambios, como por ejemplo el tema de la pandemia. Nos cambió la estructura de vida, el ritmo de vida, de estudio, de trabajo, de crianza. Yo no sé cuántos de ustedes tuvieron que enfrentar retos a la hora financiera, porque decir, ¿y ahora cómo hacemos? ¿Cómo nos movemos? ¿Qué situación? Y seguramente muchos de ustedes estaban pasando otra situación previo a la pandemia, se suma la pandemia, luego post pandemia y se les cosas. Entonces, suele ser una vida de cambios constantes, porque si estamos orándole al Señor pidiéndole que en esta vida no tengamos más problemas, es una oración incoherente, porque todo lo que nosotros vivimos es la necesidad de que se genere en nosotros una resistencia muchísimo mayor que la que tenemos actualmente. Y si te das cuenta, la resiliencia es un concepto bíblico. Dios enseña desde la Biblia la resiliencia,
Por eso para nosotros tocar estos temas desde este lugar no es algo diferente o apartado de la palabra, sino que entendemos que Dios nos dio herramientas para poder vivir en esta vida y poder salir adelante, que la psicología nos ayuda a entender, pero Dios desde el fundamento bíblico habla de la resiliencia. Quiero que me ayude con esto. ¿Cuántos ejemplos de personas no han pasado por situaciones difíciles? Tanto ejemplos bíblicos como cotidianos. Hemos visto personas que han enfrentado grandes retos y esos retos hicieron que salieran victoriosos o que ellos lograran la victoria. En la Biblia vemos muchos registros como estos. ¿Por qué Dios no les evitó esos retos? Porque era necesario que pasaran por ese proceso para ser transformados. Porque sin ese proceso, sin un Goliat, no hubiese salido un David valiente. Sin un oso y sin un león, no hubiese una oveja rescatada. Sin una tempestad, un Pedro no camina por las aguas. Sin una enfermedad, no conocen a un Jesús que sana. Sin una necesidad, no conocen que una nube puede cubrirlos de día y también una columna de nube en la noche o de fuego en la noche los puede aliviar en un momento de frío. La adversidad siempre puede llegar a ser una bendición cuando estamos en Dios, cuando lo creen así. Dile a alguien, la adversidad que estás viviendo hoy, díselo así, mirándolo a los ojos, con ojos proféticos, la adversidad que puedes estar pasando hoy puede ser la manera de Dios mostrarte una victoria. Mira esta frase, puedes elegir valentía o puedes elegir comodidad, pero no puedes elegir las dos. La repito, puedes elegir ser valiente o puedes elegir ser cobarde, perdón, cómodo. Bueno, también cobarde, sí. Aplíquelo como quiera. Puedes elegir ser valiente o puedes elegir estar cómodo, pero no puedes elegir las dos. ¿Cuántos valientes hay acá? ¿Y cuántos cómodos? Bien, están pilos, están atentos. Mira lo que dice la Biblia, porque me gustaría para los que nos acompañan a través de la transmisión, amigos, invitados, compañeros de trabajo, porque hay una frase que me gusta y que puede ministrarnos mucho, y yo creo que algunos la han escuchado, y si usted la ha escuchado, completa esa frase conmigo. Dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Diga conmigo, derribados, pero no destruidos. Si se quiere aprender una frase, y a los que están conectados con nosotros, esta es una linda frase, espero verla mañana en los estados de WhatsApp, que diga derribados pero no destruidos. Es una frase poderosa, un verso que puede ministrar nuestras vidas, porque esto me está hablando a mí de resiliencia, porque no está diciendo nunca voy a estar derribado, nunca voy a estar mal, no, está hablando de que vamos a pasar por cosas difíciles. María Fernanda, sin detalles, pero cuéntanos si en la vida has pasado por momentos difíciles donde tú dices, no sé cómo voy a salir de esta. Claro, total, creo que todo el tiempo el ser humano es un ser cambiante y por naturaleza creo que pasamos por muchos procesos difíciles. Cuando uno se convierte en madre también pasa por un proceso complejo, en el proceso de ser esposa, de ser hija, con un montón de circunstancias que creo que todos los días vivimos adversidades. Pero ¿has pasado en algún momento donde dices... Sí, claro. ¿Será que como esposa, no, en todos los ejemplos, dice, ¿será que, o sea, cómo voy a salir de esta? Jen, ¿a ti te ha pasado? Sin detalles. Claro, creo que lo que dice Mafe es verdad y todos pasamos por este tipo de situaciones donde creo que el factor ahí es que uno dice, no lo voy a lograr. O sea, por más capacidades o por fortalezas o por cosas que nos digan las personas, decimos, hay un punto de nuestra vida que decimos, no lo vamos a lograr. O sea, esto es imposible. Pero pues sabemos que en esas cosas imposibles, cuando no podemos actuar nosotros, empieza a actuar Dios. Sí, perdóname, pero es que es justo eso cuando yo creo que uno mira al cielo y uno dice, es que no son mis fuerzas humanas, no es por más talento ni habilidad que tenga, es porque dependo de Él. ¿Cuántos dependen de Dios? Porque dependemos de Dios y Dios es quien nos saca y nos lleva en victoria. No, pues y si nosotros empezamos a mirar, la mayoría de personas que llegamos a Dios fue por una situación difícil. O sea, es muy rara la persona que dice, yo iba pasando y
me dio por entrar a una iglesia, o bueno, vienen de una familia cristiana. Pero realmente nosotros cuando nos vemos ya que no podemos más es cuando empezamos a buscar de Dios y Dios siempre está ahí para responder. Así es, amén. ¿Cuántos creen en esa palabra? Que Dios está atento a la voz de sus hijos. Mira lo siguiente, las especies que sobreviven no son aquellas que son más fuertes, son las que tienen mayor capacidad de adaptación al cambio. Lo repito, las especies que sobreviven no son las más fuertes, sino son aquellas que tienen la capacidad de adaptación al cambio. Y no sé si ustedes han visto el video que lo llaman el capibara, algo así, pero en que nosotros lo conocemos como el chigüiro. Y es este animal que no es fuerte, no es tan habilidoso, es un gran nadador este animal, pero este tiene una gran particularidad que puede ir aún por encima o estar montado sobre el lomo de un cocodrilo y el cocodrilo andar y este animal estar encima y sin ningún problema no es cazado por ese animal. Puede llevársela bien con múltiples especies y no es cazado, pero cuando es cazado pues tiene la oportunidad de huir rápidamente. Por ejemplo, puede ser presa fácil de un tigre, pero sin embargo huye rápidamente y tiene muchas maneras de hacerlo y yo me puse a investigar un poquito de ese tema o de ese animal, así como que cuando uno tiene tiempo libre e investiga de animales, y ese día me puse a mirar y es increíble la capacidad que tiene este animal para poder adaptarse a las diferentes situaciones y así ha logrado sobrevivir la especie, porque no es un animal muy habilidoso, es la capacidad que tiene para ajustarse a los cambios. Nokia, ¿cuántos tuvieron un celular Nokia? Levanten la mano, ¿quién tuvo un celular Nokia? ¿No? Los que sonaban, jugaban culebrita, que era, bueno, ese celular era. Y Nokia era, oh, bien, sí. Y Nokia era, en ese momento, Nokia era uno de los principales marcas y lo que se podía conocer como avances tecnológicos del momento, ¿no? Estamos hablando de un par de años. Unos cuantos, los adolescentes y jóvenes de hoy ni sabrán de qué se trata eso. Por eso ya sé que están viejos. Pero imagínense, la empresa de Nokia, mira, ¿tuviste un Nokia? Ya, se reveló la edad, ahí salió la cédula. Mira, Nokia en su momento era pionero en todo lo que hacía, pero usted se pone a investigar en la actualidad, Nokia no es fuerte, es más, Nokia fracasó. Y una de las razones por las que Nokia como empresa, que en su momento fue tan fuerte, pero ahora ya no lo es porque no tuvo la capacidad de adaptarse a los cambios y no propició los avances tecnológicos, sino que se confió a pensar que lo que tenía ya era suficiente para seguir siendo pionero en el mercado. Y él mismo dice, fuimos víctimas de nuestro propio éxito, porque llegó un día donde colocaron la vara tan alta en su momento que después no fueron capaces de seguirse adaptando a los cambios. Y yo noto que muchos somos así, que a veces hemos hecho buenas cosas en la vida, pero que un éxito de hace 10, 20 años no nos puede definir el día de hoy. Porque hace mucho tiempo pudimos haber logrado algo, haber sorteado una prueba y haber pasado adelante de algo, pero que hoy, digamos nosotros, que nos hemos adaptado a los cambios y que mantenemos ese éxito, esa victoria en Cristo Jesús es muy difícil. Y algo de lo que ellos hicieron fue olvidarse que tenían que estar cada día formando y reeducándose mucho más en lo que se supone que deberían hacer. Y es un gran ejemplo de alguien que no es resiliente. Es un gran ejemplo de una empresa que no entendió que era necesario subir, que era necesario innovar, que era necesario crecer, porque si no crecemos, ¿qué es lo contrario al no crecer? Estancarse. ¿Y lo opuesto? O sea, o creces, o te estancas, o decreces. De crecimiento, disminuyes. Escuchaba una frase hoy y decía que eres del tamaño de las pruebas que enfrentas y sales en victoria. No, pero no estatura. Eres del tamaño de la prueba que estás enfrentando y que saldrás en victoria. De ese tamaño eres. ¿Qué piensas de eso? Eres del tamaño de la prueba que estás enfrentando. Sí, creo que tiene mucho de verdad, porque
Aparte que creo que aquí también hay algo importante y es que esa resiliencia no es innata, no es decir como que tú naces y ya naces con el chip de resiliencia, no, sino que como tú lo decías, es un proceso que requiere tiempo como todo en la vida. Entonces eso hace que día a día te vayas construyendo y que estas pruebas te hagan a esa estatura que tú estás diciendo. Ok, entonces no se nace con resiliencia. No se nace con resiliencia, se aprende a vivir con resiliencia. ¿Mis padres me pueden heredar resiliencia? Depende, porque si estamos hablando de algo genético, no, porque pues ya lo que dijo Mafe, pero Bien. si es con el ejemplo, sí. De hecho, es importante infundirle resiliencia a los niños desde pequeños, ¿sí? Desde que ellos empiecen a comprender. Hoy hablaba con Mafe ese tema, porque le decía, bueno, me hablaba ella de Samuel, de su hijo, con un tema del fútbol, y yo le hablaba de mi Samuel, de mi hermano, y le decía yo, Samuel tiene 5 años, entonces Samuel está aprendiendo a colorear y se estresa porque se sale. Entonces me dice, hermana, pero tú lo haces bien, hermana, pero yo no puedo. Entonces es como tener esa capacidad de explicarle a él, mira, tienes que seguirlo intentando porque lo vas a lograr, ¿sí? Ustedes saben que un niño cree en sus capacidades. Si tú le dices a un niño que lo va a hacer, él lo hace, ¿sí? No es como nosotros ya de adultos que todo el tiempo nos tienen que estar diciendo, tiene que hacerlo, no. Ellos están en automático receptivos a lo que le podamos decir. Entonces, es mirar desde ese niño pequeño que lo intenta hasta que lo logra, y cuando lo logra, pues obviamente siente esa satisfacción y va a seguir haciendo más cosas, va avanzando, ¿sí? Y eso es lo que nos pasa a los seres humanos, o sea, nosotros tenemos una dificultad y si no aprendemos, volvemos a repetir la dificultad, porque no tenemos las capacidades para seguir avanzando al siguiente nivel, entonces vamos a tener que devolvernos, hay un retroceso, volvemos a vivir lo mismo y bueno, ya tenemos que decir, ok, ya lo viví, me pasó esto, lo puedo aplicar para seguir avanzando. Resiliencia no se hereda. Como factor genético, biológico, no se hereda. O sea, usted no piense que porque usted fue resiliente y ya tuvo su hijo, ay, ya, listo, está hecho. No, o lo heredó de sus padres, tampoco. Pero es una conducta que se puede llegar a aprender, como lo acabas de decir. Ahora, si la resiliencia es porque les vamos a preguntar, ustedes van a pasar acá, van a mirar y van a responder algunas preguntas, ¿no? Entonces, para que estén pendientes. Eso me gusta. La resiliencia es la capacidad de pasar por las adversidades y crecer. Tener un éxito. ¿Cómo? Tener un éxito. Muy bien. Fundamental. Y aunque no tengamos el resultado que esperamos, podemos aprender, porque puede que saliste mal en el examen, pero de alguna u otra manera aprendiste otras lecciones, ¿no? Entonces hay cosas que nosotros vamos a pasar por adversidad, pero la resiliencia es crecer y aprender a través de ello. ¿Qué es la resiliencia? Muy bien, vamos bien, capacidad ¿de qué? De crecer, de aprender, ¿qué más? Afrontar, muy bien, ¿qué más? Enfrentar una situación sin perder la compostura. Oh, muy bien, sin perder el diseño, eso está muy bien. Muy bien, superar la adversidad. Vivimos una adversidad, una dificultad, y resiliencia es que tengo la capacidad, desarrollé una habilidad, ¿cierto? Me entrené para ello, desarrollé una habilidad para crecer como persona. ¿Lo tenemos claro hasta ahí? Porque es que toca preguntar así minucioso, porque esto toca desmenuzarlo muy bien. Entonces, si la resiliencia es la capacidad para aprender y pasar por medio de las adversidades y salir en victoria, ¿qué no es la resiliencia? Espérame con el micrófono, por favor. Y vamos a abordar eso, porque también ahí hablamos sobre la importancia de la resiliencia y qué no es. Porque entendemos qué es pasar, pero entonces necesitamos saber qué no es la resiliencia. Creo que es cuando la persona se queda estancada, divagando en ese problema. Literalmente es como ahogarse en una tormenta en un vaso de agua. Creo que eso es no ser resiliente, cuando la persona se queda ahí enfrascada y no va más allá para poder superar ese problema. Ok, entonces el estancamiento sería una señal de alguien que no es resiliente.
Listo, muy bien. ¿Algo que aportar? Y ya seguimos con Fernando. ¿Algo que adicionar? ¿Quieres adicionar algo? Bueno, yo lo voy a definir como con un antónimo de resiliencia y es que para mí es debilidad, ¿sí? Y en todo caso, la debilidad trae agotamiento, hace que la persona, como lo decía Sandy, se estanque y no pueda tener una proyección diferente o una perspectiva diferente de esa situación. Entonces, debilidad, para mí sería un antónimo de resiliencia, debilidad. Ok, muy bien. Fernando, por favor. No es adaptarse, sino acostumbrarse a vivir la situación y pasará el tiempo y no se va a mejorar la situación. Ok, muy bien. Es como quedarse ahí, que sería lo contrario de la resiliencia, ¿correcto? Quedarse ahí, acostumbrarse. Dijiste acostumbrarse. Pero voy a hacer acá una pregunta, entonces. ¿Cuántos nos hemos acostumbrado a cosas en nuestra vida que ya debimos haber aprendido y superado? Bien, y tú nos dijiste que era el estancamiento. ¿Cuántos se han sentido estancados en algún área? O mejor aún, hoy, ¿te sientes estancado en algo? Como que lo intentas o no sabes, o como que nada, sin nada, o estás como en la elíptica que haces mucho esfuerzo pero no vas a ningún lugar. Listo, muy bien. Allí, Hermes. Sí, hay algo importante, es un ejemplo bíblico fue Agar. Agar llegó hasta el desierto y llegó a un punto donde Agar se sintió que no podía avanzar y sintió que ahí ella moría, que ahí moría su hijo, se alejó, o sea, pensó que hasta ahí llegó su norte, pero ahí es donde apareció el Señor. Entonces, si podíamos decir que no hubiese aparecido el ángel, que hasta ahí hubiese llegado Agar, ¿sí? Pero pues gracias a Dios tenemos a Dios. Apareció el Señor, apareció el ángel. Y entonces pues yo podría ver qué no es cuando uno ya se entrega, y dice hasta aquí, sí, baja uno los brazos y no va a luchar más. Así se ve una pequeña luz, pero ya la persona no quiere luchar más por eso. Entonces eso no sería resiliencia. Eso no sería, lo contrario sería bajar los brazos. ¿Has bajado los brazos en algo? ¿Con alguien? Que tú dices, no, mira, aquí lo dejo todo. El concepto de tirar la toalla era la renuncia del deportista diciendo hasta aquí, ya no puedo más, no es lo mío, y esa era como la señal de decir hasta aquí lo dejo todo. Es como agarrar y decir ya definitivamente puede que haya algo, pero si lo hay ya ni me interesa, que sería lo contrario de la resiliencia. Y te vuelvo a preguntar, ¿has bajado los brazos en algo? Con esa persona que ya tú dices, no, ya eso no tiene cambio. No, eso no cambia, pero por más ni que, mejor dicho, no hay manera, o no hay manera que yo logre esto, no hay manera que logre lo otro, ya no hay situación, no hay iglesia, no hay lugar, no hay ni siquiera oración que me pueda ayudar, porque a veces aún hablamos con esos términos y renunciamos, bajamos los brazos. ¿Hay alguna pregunta, ¿No? Listo. Por ahora no hay ninguna pregunta. Listo, muy bien. Entonces, yo sí. quiero acotar algo ahí, y es que a veces pensamos que resiliencia es resistir, ¿sí? Entonces yo resisto, yo aguanto, yo soporto y creemos que eso es ser fuertes, ¿sí? Entonces empezamos como a tener esa idea de que entre yo más aguante o más soporte, pues que soy una persona resiliente, pero no nos damos cuenta que en ese proceso nos estamos lastimando mucho más que si empezamos a analizar la situación y nos damos cuenta que a veces necesitamos la ayuda de alguien. Me hiciste acordar porque hay una imagen en redes sociales y la vi en varios estados y me pareció muy particular porque decía, con lágrimas en los, algo así, la voy a parafrasear y la voy a dramatizar, dice, con lágrimas en los ojos, cansada, agotada, sin fuerzas, queriendo que nadie me hable, queriendo quedarme en la cama, no levantarme a hacer nada por nadie, porque todos menosprecian lo que hago, con todo y eso les demuestro que yo sí puedo y que me levanto. Y yo ahí pensé, yo dije, y abajo decía, porque soy resiliente. ¿Eso sería una resignación? ¿Lo hago porque me toca? Sí, y eso es lo que queremos aclarar, porque es que resiliencia, como lo dijiste, no es aguantar.
Y hay gente que se está acostumbrando, como lo mencionaste, y que se ha estancado, se ha quedado ahí, porque están aguantando, resistiendo. Entonces está la tormenta, pero están ahí. Y está y resiste, y a veces sí, Señor, y nos sentimos bien. Nos damos palmaditas diciendo que esa es la voluntad de Dios. ¿Y por qué no mejor creamos una estrategia para no estar tanto en medio de la tormenta o pasar y salir adelante victoriosos? Pero nos gusta quedarnos como en medio del problema. Hay gente que tiene problemas, que somos todos. Mire a alguien, pregúntale si tiene problemas. ¿Tú tienes problemas? ¿Nora Albita, tienes problemas? ¿Dificultades? ¿No? 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 ¿Por ahorita no? Aguántalo. Mañana sí. Bueno, gloria al Señor. Pero mira, tener problemas está bien, hace parte de la vida, dificultades, retos, adversidades. Pero otra cosa muy diferente es ser problemático. Y ahí hay una gran diferencia, porque hay gente en medio de la tormenta, aguantando, resistiendo y llevando palo, como dicen por ahí, pero eso no es resiliencia. Marquemos una diferencia entre eso, Jen, ayúdanos un poquito a desmenuzar ese asunto, que no es resistir, que no es aguantar, que no es que aquí estoy y aquí me quedo porque, no, eso no es resiliencia. ¿Cómo sí sería la resiliencia? Bueno, lo que pasa es que lo que estamos diciendo, o sea, es aferrarnos a algo que nos causa daño y no queremos seguir trascendiendo, sino que nos paramos ahí y soportamos, dejamos que sigan pasando situaciones y en algún momento todo eso tiene que estallar, ¿sí? Tiene que haber un detonante que definitivamente nos tenga que sacar de esa comodidad. Ahora, ¿cuál es el tema acá? Que puede ser algo bueno que me ayude a trascender o puede ser algo malo que de verdad me afecte. De hecho, este tema de la resiliencia, de las personas que no son resilientes, también tiene que ver mucho con cómo ven la situación, ¿sí? Entonces, todo el tiempo, lo que decían por allí, se hacen la víctima también, ¿sí? Entonces, La víctima. La víctima, perdón, sí, la víctima. Entonces, ven todo negativo, todo el tiempo son las víctimas, o sea, por más que uno les diga, mira, puedes tomar este camino, no, es que yo no, no, es que yo no, o sea, son supremamente negativas. ¿Qué es lo que pasa con este tipo de situación? Que nos puede llevar a sufrir de trastornos como lo son la ansiedad y la depresión. Una persona que no es resiliente, psicológicamente, ¿qué afectaciones puede llegar a tener? O sea, que uno dice, mira, esto como consecuencia de la falta de resiliencia. ¿Cuál sería como un panorama psicológico? Puede llegar a sufrir de ansiedad o depresión. Ok, ansiedad, depresión, ¿qué más? Bueno, yo creo que infinidad de situaciones, tampoco no tanto en el ámbito ya de trastorno, sino en temas emocionales. Sí. Porque entonces entra un tema de frustración, ¿sí? De negativismo. Lo que tú decías, también hay conflicto, porque todo el tiempo están en conflicto con ellos mismos y con los demás. Entonces también se extiende a un ámbito social, laboral, familiar. Entonces, démonos cuenta todo lo que puede llegar a afectar una persona que no es resiliente. Una persona que no es resiliente. Esto es muy importante. ¿Sabe? Hay un ejemplo, Paul Alexander es un hombre que a sus 6 años le dio polio. Y esa es una enfermedad que obstruye, o sea, bloquea los pulmones de tal manera que no tiene la resistencia para hacer el movimiento que debe hacer para respirar. Y por consecuencia todo su cuerpo quedó paralizado. Para ese momento un niño de 6 años uno dice, pues básicamente ya pues no hay nada que hacer. Le dijeron a la mamá en ese tiempo, le dijeron, la única es conectarlo, colocarlo a él, porque quedó paralizado de su cuello hacia abajo. Pero él totalmente consciente le dijeron, lo único que se puede hacer acá es colocarlo en pulmones de hierro, es decir, todo como una cúpula completa, y ahí tiene ciertas ventanitas por donde pueden ayudarlo para limpiarlo, para sacar sus desechos y toda una cantidad de cosas, pero él, o sea, del cuello para arriba, él es funcional. Entonces dijeron, difícil la vida de él. El hombre logró cumplir 70 años de vida, eso le dio a los 6 años, pero cumplió 70 años. Usted puede verificar la historia. Entonces a él en las entrevistas, y usted lo va a ver, y él como que en todo un cilindro grande de acero. Y acá, obviamente pues no, acá pues del cuello y todo eso, pues, siempre acostado, porque imagínense, pues no se puede mover, pues no puede ir a ningún lugar. Entonces la cabeza, pero él se movía y le hacían la pregunta y le decían, pero ¿y cómo tú enfrentas la vida? O sea, ¿cómo crees que va a ser tu futuro? Y él dice, igual que el de todos. Ah, bueno, no movió la mano porque no puede. Dijo, igual que el de todos.
igualito, dice, pero es que si no puedes moverte, no puedes valerte por ti mismo, no puedes hacer las cosas que todo el mundo hace, ¿por qué dices? Dice, sí, porque es que igualmente tengo todas las capacidades, yo puedo, imagínate en esa situación y uno que está completo, gracias al Señor, y a veces se detiene por una gripa, una lluvia lo espanta o mucho sol ahora, porque ahora el tema es el sol también nos espanta, pero este hombre logró estudiar, graduarse, recuerde que fue desde los 7 años, estudiar, graduarse, escribió sus memorias, 150 páginas de sus memorias, con un lapicero que colocaban en su boca y lograba escribir. Se volvió pintor, artista, y fue un hombre que ayudó a muchísima gente sin poder moverse. Porque la adversidad, y una de sus frases célebres fue: el polio no me derrotó a mí, yo derroté al polio. Logró salir adelante, y casos de éxito hemos escuchado muchísimo, gente sin alguna de sus extremidades, con complicaciones, se volvieron las mejores mentes científicas de la historia, y una cantidad de cosas que yo me pongo a pensar y yo digo, ¿cómo tanta gente con tantas habilidades y con tantas posibilidades y a veces tantas situaciones en su vida, pero logran salir adelante? Y yo me quedo confrontada y yo digo, Dios mío, creo que ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Has escuchado algún caso de esos, Mafe? Claro, sí, creo que la mayoría hemos escuchado de Beethoven, ¿no? Que también es un personaje célebre, y es que básicamente también pasó por un tema de tribulaciones, y es que tenía un padre alcohólico, su mamá sufría de esclerosis múltiple, y era un niño que en su infancia lo convivieron, de vivir a una infancia como la que todo niño merece y necesita vivir. Entonces, dice que él decía que en una entrevista también que le hicieron, él decía que su padre llegaba con sus amigos borracho a medianoche y lo obligaba a levantarse a esa hora a tocar. Y él tenía que levantarse a hacerlo porque si no, pues se podrán imaginar. Al día siguiente, pues durante el día no tenía como esos espacios de ocio que tienen todos los niños de poder salir al parque, de jugar, sino que tenía que dedicarse de lleno a la música. Entonces era tanta la presión familiar que él sentía que teniendo 17 años se fue de su casa. Pero esa dicha no le duró tanto. Resulta que poco tiempo después de haberse ido, su mamá fallece. Entonces se tiene que devolver. Y un mes después de que su mamá fallece, su padre entra en una tremenda depresión y por supuesto su tema de alcohol se agudiza y consecuencia de esto pues va a la cárcel. Pero en ese momento empieza a sacar como su primer sinfonía y parece ser que era la luz de algo que él estaba esperando. Pero justo en ese momento le empieza una enfermedad que para los músicos, y creo que Fernando acá lo sabe perfectamente, para los músicos es algo supremamente grave, y es que le diagnostican sordera. Imagínense un músico sordo, ¿verdad? O sea, fatal. Pero esto no hizo que él se detuviera, y todos sabemos la historia y todos conocemos la gran figura que es. Entonces vemos cómo a pesar de cada una de esas adversidades, él logró salir a flote. Eso no fue un obstáculo para decir, no, pues como no escucho, pues acá me quedo, ¿no? Aún así, él se hizo cargo de su propia vida y se hizo cargo de sus hermanos menores. Entonces, fíjese que fue una persona que tuvo la facilidad de adaptarse a ese cambio de manera tranquila, o de pronto no tranquila, pero sí cómoda, y buscó la manera de sobresalir. ¿La adversidad es la excusa o es la plataforma? ¿Tienes algún ejemplo? Sí, yo quiero leerles algo que encontré, es sobre una persona, pero entonces les voy a leer como la cronología de sus años, ¿no? Dice, a sus 7 años tuvo que empezar a trabajar para ayudar al sostenimiento de su familia después de que tuvieron que abandonar su casa. A los 9 años su madre murió. A los 22 años fracasó en sus negocios. A los 23 fue derrotado en las elecciones de legislador. No pudo entrar a la Facultad de Derecho.
A los 24 se declaró en bancarrota y pasó 17 años pagando deudas a sus amigos. A los 25 fue derrotado nuevamente en las elecciones de legislador. A los 26, cuando estaba a punto de casarse, su novia falleció y quedó con el corazón destrozado. A los 27 tuvo una crisis nerviosa y pasó 6 meses en cama. A los 29 fue derrotado en las elecciones para representante del Estado. A los 31 no pudo formar parte del colegio electoral. A los 34 derrotado en las elecciones al Congreso. 37 derrotado nuevamente en las elecciones del Congreso. 39 derrotado por tercera vez en las elecciones del Congreso. 40 años, no fue aceptado para un trabajo como alto funcionario de su estado. 45 años, derrotado en las elecciones para el Senado. 47, derrotado en las elecciones del Partido Republicano. 49, derrotado nuevamente en las elecciones para el Senado. 51 años, que es una edad que nosotros decimos, bueno, ya estamos adultos, si usted no hizo nada a los 51, ya no hizo nada. Es que es más, le dicen a uno, si a los 30 no has logrado nada, mira en adelante, ya estás en Ni saldo lo en intente, rojo. Sí. Porque no lo va a lograr. Dice 51 años, Abraham Lincoln es elegido presidente de los Estados Unidos de América. ¿Sí? Entonces podemos ver, o sea, toda su trascendencia fue una guerra que él tuvo de que él tenía que serlo, ¿sí? A pesar de sus frustraciones, de todas las situaciones que vivió, la muerte de su madre, la muerte de su prometida, nunca se rindió. Y entonces esto me tenía a pensar el tema de la frustración. Cuando hacemos algo y lo repetimos y decimos, no, la tercera es la vencida, y si definitivamente no funciona ahí, pues yo ya no lo hago. Y lo que tú dices, estamos juzgados, tenemos una cultura donde tú a los 30, 35, 40, pongámosle, si tú no has hecho nada ya no lo puedes hacer, ¿sí? Entonces ahí se le cierra a uno la vida. Pero démonos cuenta que no, que si nosotros podemos seguir esforzándonos porque tenemos una meta clara que es algo importante y una motivación para hacerlo, podemos lograr grandes cosas. Así es, porque todo lo que pasamos y todo lo que vivimos es la oportunidad para crecer, para avanzar, para no detenernos, o podemos tener las opciones contrarias porque todos los caminos son viables. Usted es quien toma la decisión qué es lo que quiere hacer frente a la adversidad. Como tomes la prueba, será la manera como la enfrentes. Si tomas la prueba como lo peor que te ha pasado en la vida, pues seguramente será lo peor que te ha pasado en la vida. Como un fracaso, pues lo tomas de esa manera. Si perder algo, pues así lo… Pero si tú tomas eso como la oportunidad para seguir intentándolo, seguir haciéndolo, seguir esforzándote por lograrlo, estoy segura que lo puedes lograr. La adversidad no es un problema. La enfermedad, permítame decirlo, no es un obstáculo. La crisis financiera no es un problema, no es un obstáculo. Es la oportunidad que tenemos para ver la gloria de Dios, ¿cuánto lo creen así? Es la oportunidad que tenemos para ver de qué estamos hechos. No sé si les ha pasado en algún momento que uno dice, yo no sabía que podía con esto. Después uno cuenta el caso y uno dice, ¿cómo lo logré? Solamente Dios, pero uno se da cuenta que Dios lo había equipado con algo a uno para poder salir adelante de esa dificultad. Entonces, hay cosas en la vida que tenemos que aprender a enfrentarlas. Dijo alguien, si esta persona me falta, yo no sé qué voy a hacer. Y luego de mucho tiempo sí supo qué hacer. Sus oraciones se volvieron más internas, más sentidas. Si esto me pasa, yo no, y resulta que eso le ayudó a crecer como persona, aumentó su fe. ¿Cuántas adversidades nos han tocado vivir y que nos ha aumentado la fe? Ahí te volviste resiliente. Entonces, ¿cuántos vamos bien hasta allí? Por favor, levánteme su mano, cuénteme. Los que nos están escuchando a través de la transmisión, déjenos algún comentario, alguna pregunta si la tienen, por favor, y aquí les estaremos leyendo. Entonces, que cuando una persona no es resiliente, ¿cierto? La resiliencia, que es aprender, la no resiliencia, que sería el estancamiento o el resentimiento. Enumeremos así rápidamente unas señales rápidas que digamos, mira, una persona no resiliente sería eso, ya hablamos que es estancamiento, ya hablamos que es buena memoria, bajar los brazos, estancamiento, comodidad, acostumbrarse, ¿cierto? Conformismo. Entonces, enumeremos algunas cositas sencillas de lo que no es
para que ya podamos avanzar a los siguientes ejemplos. ¿Listo? Entonces tú y va después Cata. ¿Sí? Ok, de lo que no es una persona resiliente y es que se vuelve una persona resentida. Resentida con el mundo, con la sociedad. Es una persona que se vuelve negativa todo el tiempo. No, No todo el tiempo. no creo. Todo el tiempo. No sé si han escuchado esta frase de las personas vampiro. Y es ese tipo de personas que todo el tiempo te absorben como tu energía, por decirlo de alguna manera, y es la economía está mal, el país está mal, no hay que comer, no, eso no es una solución, este presidente tan malo, y todo el tiempo es no, y todo el tiempo nos vivimos quejando. Eso es un síntoma de que no se es resiliente. Un síntoma de que no se es resiliente, la queja, la negatividad, ¿cierto? ¿Alguno se queja? ¿Algunos de los que están acá son quejosos? ¿Resentidos? ¿Sí? ¿No? Diga, ayer, hoy ya no. Cata y sigues. Cata. Digamos, si una persona tiene una dificultad, ¿sí? Y yo soy consciente que tengo la dificultad, pero no quiero hacer nada, ¿eso me vuelve una persona no resiliente? Ahí estaríamos hablando de negligencia, que esa negligencia me lleva como consecuencia, obviamente, a la no acción, porque la resiliencia es acción, ¿cómo podemos verlo? Claro, se vuelve comodidad, se vuelve conformismo. ¡Cobarde! Podría ser. Continúa. Bueno, también podemos decir que una persona resiliente no tiene un autoconocimiento de sí mismo, porque no sabe cuáles son sus debilidades y cuáles son sus fortalezas. Cuando nosotros nos autoconocemos, no al 100%, pero sí en algunas áreas yo puedo potencializar eso que yo sé que es bueno en mí, que tengo como fortaleza, pero si no sé qué es, entonces voy a seguir andando en lo mismo. Entonces, si tengo una debilidad para administrar el dinero y no busco ayuda de una persona que sí sepa, voy a seguir cometiendo los mismos errores todo el tiempo. Si yo me autoconozco y sé en qué soy bueno, pues me voy a fijar en potencializar esas cualidades o habilidades. Bien, muy bien. Vamos a ver las habilidades de nuestras psicólogas, porque vamos a ver, tú como eres tan buena con las manualidades, ¿vas a hacer un avión? Para los que no la conocen, ella no es buena con las manualidades ni nada. Y tú, no, tú vas a hacer así como una bolita, rápidamente. Sí, es en serio, de una vez. Eso, sí, así arruga, eso. ¿Alguien que le ayude a hacer un avión? Eso, sí, pasa rápido, corriendo. Pero eso es, mira, así, volando. Gané. Eso. Resiliente. Listo, entonces vamos a empezar por este lado. Quiero explicar con este ejemplo para que podamos ir avanzando. ¿Listo? Todos atentos, pendientes y a los que están en cámara. Hablamos de 3 tipos de personas. Las personas resilientes. Pero eso es después de una buena tormenta. Eso, muy bien, listo, muy bien. Gracias, Ceci. Bien, pues esperemos que vuele por fe. Hay 3 tipos de personas. Y usted va a identificar cuál es usted. ¿Listo? 3 tipos de personas. Las que no saben hacer. Mentiras. 3 tipos de personas. Las que logran su diseño y las que frente a cualquier situación logran avanzar y que independientemente de lo que hayan vivido, logran salir adelante. ¿Listo? ¿Lo tenemos claro? ¿Qué serían las personas resilientes? No, dejémoslo acá. Esa una segunda persona, que es la persona que tiene muchos proyectos, que en la hoja, y usted habla con ese tipo de personas, tienen unas ideas millonarias, pero muy buenas ideas, poca ejecución. Plantean muy buenas propuestas, pero pocas cosas hacen. Pero están ahí, estarían en ese plano que ni son de aquí ni son de allá. ¿Lo tiene claro? Y esta es la tercera persona. Magullada. Esa es la tercera persona, que es el lado contrario de esta. ¿Cuál sería esta? La no resiliente.
la que quedó ahí, la que el dolor, la situación, la amargura, la tristeza, ¿cómo? Una persona reactiva podría ser que se pelea con el mundo, ya no tiene problemas nomás, es problemática, es una persona, como lo hemos mencionado, situaciones de autoestima, una cantidad de cosas que no precisamente lograron el objetivo en esa persona. Fue, ¿cómo? Fue vencido. Y este, ay Dios, este venció. Venció porque va en avión. Y este, en medias o a medias, muy bien. ¿Cuál de los tres es usted? ¿Cuántos se consideran resilientes? ¿Son resilientes? ¿Somos resilientes? Ya. A los que están conectados, por favor, cuéntenos. Somos resilientes porque mira, este es el ejemplo. Alguien resiliente logra su objetivo porque todo lo que vivió en la vida fue el camino, no fue el obstáculo. Dios lo permitió para construir en este un buen hijo de Dios. Este es aquel que se estancó, que tiene grandes ideas, que tiene grandes cosas, pero en realidad no lo logra por 1000 razones que pudiéramos hablar, y para eso está Lluvia se escucha. Y está este que ya la dificultad lo dañó, que ya no pudo más, que dice ya esto me ganó, esto me venció, no pudo, y ya reniega, ya no está a favor de la vida, está en contra de la vida, y ya la vida sufre, ya sufre por lo que está viviendo. ¿Con cuál se identifica usted? Paciente número 1. Muy bien, amén, por permanecer en Dios, muy bien. Y esa persona puede tener a Cristo, por supuesto, pero la manera como ve la vida y cómo acciona su vida es a través del dolor. Déjalo ahí, porque hay gente en la iglesia, mire, solamente voy a dejar este ejemplo desde el punto de vista pastoral, ¿me lo permite? ¿Sí? ¿Con toda? ¿Sabe que hay gente en la iglesia que es así? Que a pesar de lo que viven, mire, su pastor puede que no sea el mejor, sus líderes pueden que no sean los mejores, puede que el proyecto no, puede que, pero van andando, van volando, y hay gente que es a todo dar, gente con la que Dios sabe que puede contar, y hay gente así. Pero hay gente que tiene grandes ideas, pero están quietos, estancados. Y hay gente en la iglesia que tienen a Cristo, por supuesto, también, eso no lo estoy dudando ni pongo en duda su salvación, pero que andan resentidos con la vida. Entonces dice, yo ya no voy porque ¿para qué? Porque allá me miran, me hablan, que aquí, que allá, y de todo le está buscando un problema. Entonces sale de un lado para otro. ¿Resiliente? No resiliente. Mire a alguien que tiene a su lado, por favor, y pregúntele si es resiliente. Pregúntele rápidamente, dígale, ¿usted es una persona resiliente? Pregunta, Cata, tiene pregunta. Mientras que Oscar va corriendo rápidamente y le pasa el micrófono a Cata, vamos a desarrollar esto de manera práctica y productiva. Hola. Mi pregunta es, ¿una persona puede ser resiliente solo en una área o en algunas áreas y en otras no? ¿O la resiliencia es general para todas las áreas? Lo que pasa es que la palabra resiliencia se supone que es un término general, ¿sí? Pero obviamente nosotros tenemos habilidades y capacidades en ciertas áreas, pero tiene que haber una nivelación, porque para eso digamos que vamos a hacer ahorita un test, que ya lo voy a explicar, pero es para que nosotros aprendamos a mirar esas cosas, porque normalmente si nos preguntan nosotros decimos sí somos resilientes, pero empezamos a ver y a indagar y en realidad no lo somos. ¿Por qué? Porque pues obviamente nosotros como seres humanos a veces se nos dificulta ver más las dificultades que nosotros tenemos. Entonces, tú puedes ser resiliente, sí, pero tienes que tener un nivel neutral en todo, porque entonces tendrías habilidades que puedes potencializar o defectos que tú tienes que cambiar para poder llegar a una nivelación en eso.
O sea, hay áreas en las que puede ser más resiliente que en otras, pero lo ideal es que en la mayoría de cosas podamos ser resilientes. Hay algunas áreas que las descuidamos, es que ese es el tema, ¿cierto, Jen? Como lo mencionábamos, que hay áreas en las que las descuidamos. Jen, explícanos un poco este test. Va a salir la imagen también en pantalla para que por favor ahí la mantengamos en pantalla. En pantalla, digo, en transmisión para todas las personas que están conectadas con nosotros, que a propósito, aprovechamos, les enviamos un saludo muy, pero muy especial donde quiera que se encuentren, en cualquier lugar que estén allí conectados. Gracias por hacer parte de este espacio y este tiempo que Lluvias de Bendición le brinda al tema de salud mental. Volvemos después de la pausa de comerciales. Listo. Lo que nosotros queremos que ustedes evalúen en este test es si usted es o no es una persona resiliente. Cabe destacar que tienen que ser totalmente sinceros con sus respuestas. Igual esto solamente lo va a ver usted, tanto acá como los que están por transmisión. La idea es que si usted considera que de estas preguntas su respuesta es sí, pueda colocar un número 1. Si usted considera que su respuesta es no, pueda colocar el número 2. Ahí hay 2 casillas, está el sí y no. Por ejemplo, considero que controlo y gestiono bien mis emociones. Si es sí, un 1. Si es 2, un no. La siguiente pregunta, ¿tengo confianza en mí mismo y en mis capacidades? Digo, pues la verdad es que no confío en mí. No confío en nadie, ni siquiera en mí. No me deje plata porque no la sé guardar. Es un no. Y vamos a ir contestando una por una a estas preguntas y ya les explico cómo vamos a evaluar el resultado. Aproveche y coloque ahí, si es sí, marca la casilla del sí, si es no, marca la casilla del no. Ninguna respuesta debe ser en las 2 mismas casillas, obviamente. Y deben contestarse todas las preguntas. Todas deben ser respondidas. Muy bien. Al respaldo hay un bono de mercado. Ay. Lo miraron. Sí, porque es que, señora, pregunta. Es un sí porque lo haces. O sea, si no lo hicieras, sería no. ¿Sí? La ventaja es que tienes la conciencia en que te demoras. Si tú quieres regular eso y decir cada vez voy a tomarlo con más diligencia, pues ya es una cuestión de crecimiento personal. Eso. Se llama autoconocimiento. ¿Cómo vas ahí? ¿Bien? Tú. Sí, tú. ¿Sí? Eso, muy bien. Si alguien necesita, tiene alguna duda, alguna inquietud, por favor. ¿Cómo estamos ahí? En transmisión, por favor, cuéntenos. Estamos aquí con el chat, pendientes a todos. Muchísimas bendiciones. Diana Esperanza Garzón Ormanza. Lorena también está conectada. Allí, Ginda Llanes, mi mamita desde Estados Unidos. Muchas bendiciones. Marta Castiblanco, mi amada, que el Señor te bendiga. Gusto en saludarte por este medio. Fabián, muchas bendiciones. Mi hermano querido Bolívar Llanes, que el Señor me los bendiga grandemente. Por favor, sigan dejándonos allí la información y al grupo se mandó también la imagen. ¿Listo? Sí, hagámosle, sumemos. Listo. Cada casilla van a realizar la suma del sí y del no. Y va a ser una suma total, es decir, si en el sí me dio 10 y en el no me dio 5, pues entre los dos me suman 15. Eres súper no resiliente. Mientras más alto el puntaje, más preocupante. ¿Le pasas una tarjeta de Lluvias? ¿Te escucha, por favor? ¿Listo? ¿Ya lo tenemos? Ok, ¿alguien necesita ayuda con la suma? ¿Sí? Ven, Oralvita, acércate, por favor. Ok, tu puntaje es 15. ¿Alguien más necesita ayuda? ¿No? ¿Ya lo hiciste? ¿Sí? Lluvias te escucha. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Alguna duda, alguna inquietud? Yo veo a Christopher como preocupado. ¿Ya? Ok. Listo. Entonces, para los que ya terminaron, empecemos a revisar puntajes.
¿Quiénes tuvieron de 1 a 15? 15. Entre 1 y 15. O sea, 1, 2, 3, 14 o 15. ¿Quién tuvo hasta 15? Levánteme la mano. ¿O 15? ¿Listo? Eso quiere decir Bien. que es una persona resiliente. ¿Quién tuvo de 16 a 23? Tiene habilidades de resiliencia, pero podemos mejorarlas. ¿Y quién tuvo 24 o más? Aparte de César, que tuvo 65. Me preocupa que es que algunos no levantamos la mano. Yo creo que damos una vueltica y miramos. Sí, claro. Pero entonces significa que te hizo falta responder 3. Tiene que sumar 15 mínimo. Claro. O sea, si respondes todas, te sale 15. ¿Listo? ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, de nuevo, de 1 a 15. Ahora ya menos, me preocupa. De 1 a 15. Te faltó responder una. Entonces 16. Porque el punto del no vale por 2. Sí, también se debe sumar. Ese se debe sumar. Entonces 16. Listo, muy bien. ¿64? Ok. Lluvias te escucha, ahorita No, agendamos. yo creo que ya ni Lluvias lo escucha. No, ya ni Lluvias lo escucha. Daniela lo escucha. Daniela lo escuché muy bien. Listo, entonces, de 1 a 15, perdónenme, vuelvan a levantar la mano, por favor. De 1 a 15. Muy bien. De 16 a 23. Y de 24 a 30 24 a 30. o más. Yo sigo viendo que algunos no. Bueno, que el Señor los bendiga. Lo reprenda. Listo, muy bien. ¿Qué factores, Jennifer, nos impiden ser resilientes? Para que ya vamos a ir con esa misma información, usted va a construir esta que le va a bendecir muchísimo su vida. Jennifer, factores que nos impiden ser resilientes para los que están tomando apuntes. Bueno, las personas que no confían en ellos mismos, ¿sí? Esto también tiene que ver con un tema de autoestima, pero son aquellas personas que nosotros, es decir, las personas que están externas a ellos, pueden ver fortalezas y habilidades y la persona no lo reconoce. Le podemos decir a la persona, eres bueno en, no sé, en hacer cálculos. La persona dice, no soy bueno, ¿sí? Entonces, todos los halagos o las cosas que los demás ven en esa persona siempre tiende a rechazarlas, ¿sí? Entonces, es una persona que no confía en él. Al no confiar en él, pues obviamente es una persona insegura que pues va a tener muchas más dificultades al enfrentar diferentes problemas. Otra cosa, ya lo decía Mafe, son personas negativas, todo el tiempo hablan en negativo, todo el tiempo intentan contagiar a los demás de lo negativo. Entonces son aquellas personas a las que de pronto llegamos a contarles algo y nos aburren, ¿sí? O sea, como que, mira, hice tal cosa, no, eso te va a salir mal, yo ya pasé por eso, me fue súper mal, no hagas eso. O sea, como que tratan de bajarle como esa energía que tienen las demás personas, ¿sí? Entonces son personas supremamente negativas y nosotros nos damos cuenta por la forma de hablar. O sea, la forma en que nosotros hablamos determina mucho lo que pensamos. Entonces, si una persona todo el tiempo está negativa, entonces, malo si llueve, malo si hace sol, malo si hace frío, malo si hace calor, malo. O sea, todo le incomoda y todo le molesta. Otra cosa que podemos revisar es que no son flexibles a los cambios. Entonces, son personas que les cuesta adaptarse, o sea, les cuesta salir de su zona de confort. ¿Qué pasa con estas personas? Que se acostumbran a estar en un lugar y no pueden salir de ahí. Entonces, un ejemplo de ello es, por ejemplo, las personas que son profesionales y están en un cargo asistencial y ahí se quedan. Entonces, como que los intentan subir, mira, tú eres bueno, te vamos a nombrar. No, a mí déjeme acá, ¿sí? Porque tiene que ver con un tema también de inseguridad, pero no aceptan retos, están en su zona de confort. En algún momento de la vida van a tener que salir de ahí y ahí es cuando se van a enfrentar a una situación donde no van a tener las herramientas necesarias para afrontarla de la mejor manera. Otra cosa puede ser que no buscan ayuda de los demás, ¿sí? Escuchaba una frase que decía, la vida es más bonita
cuando contamos con personas cercanas. Entonces son personas que no reconocen que necesitan la ayuda y nosotros las estamos viendo que la necesitan. Yo puedo estar tratando de brindar ayuda a esta persona, pero la persona no lo reconoce, ¿sí? Le cuesta reconocer. ¿Por qué? Porque hay algo que decía Mafe y es que ven el tema de la dificultad como una debilidad. ¿Y a quién le gusta verse débil? ¿Sí? Las personas siempre queremos mostrar nuestra mejor cara, podemos con todo, yo le echo ganas, pero en realidad en mi corazón, ¿qué hay? Si soy una persona que realmente tengo que demostrarle a los demás, pero no por mí, sino por lo que los demás puedan llegar a pensar de mí. Entonces, nos creemos autosuficientes y en cualquier cosa de nuestra vida siempre vamos a necesitar de alguien, ¿sí? Primordialmente de Dios y segundo, pues de las personas que Dios nos manda a que nos ayuden durante estos procesos. Entonces, es aprender a eso, a mirar qué son esas dificultades, qué son esas cosas que me impiden avanzar y empezar a identificarlas y reconocerlas, porque lo que más nos cuesta es reconocer que hay ciertas cosas que no puedo manejar, que hay ciertas cosas de las cuales necesito ayuda, que hay ciertas cosas por mejorar, porque es que de eso se trata, somos seres humanos y como seres humanos tenemos habilidades, pero también tenemos defectos. Somos seres humanos en construcción. Esta obra no está terminada. Estamos trabajando para mejorar. Estamos trabajando para mejorar, califique de 1 a 5. Pero estamos en ese proceso y es que esta vida no hay que tomarla con tanto afán, como de que todo me tiene que salir perfecto y si no, entonces fue un fracaso, porque aún de las pérdidas también se aprende y ahí se ve la resiliencia. Hoy perdí algo, pero eso puede que perdiera, ¿cómo ves? ¿Perder es ganar un poco? Sí, perder es, en realidad no perdí. Es que en realidad un hijo de Dios no pierde, gana. Ganó fe. En medio de la dificultad, algo recibió, alguna situación. Ganó experiencia, ganó sabiduría, ganó paciencia, ganó entendimiento. ¿Sabe qué ganó también? Discernimiento. Porque cuando usted hace un negocio mal, a la siguiente ya no va con los ojos vendados, ya usted va viendo un poquito más claro. 2 veces. Sí, claro, buena frase. Y es muy bueno porque definitivamente hay muchos factores que nos impiden. Te voy a hacer una pregunta que va muy de la mano con lo que Jennifer nos acaba de enseñar. ¿Qué cosas a ti te están impidiendo ser resiliente? ¿Qué personas a tu alrededor consideras que no te están ayudando con la resiliencia? Porque tu contexto sí suma. ¿Qué palabras, qué pensamientos te repites en la mente que te impiden ser resiliente? ¿Qué actitudes estás propiciando que te impiden ser resiliente? María Fernanda, enséñanos, por favor, esos tips que se necesita para lograr ser una persona resiliente, porque creo que todos lo necesitamos. ¿Cuántos necesitan aprender a ser resiliente? Necesitamos todos aprendiendo. Necesitamos. María Fernanda, ayúdanos con eso, por favor. Vale, Paz. Lo primero es saber que esto es un tema de tiempo y autoconocimiento. Es saber y entender que la resiliencia no se construye de hoy para mañana. No es que yo me acosté hoy y mañana amanezco siendo resiliente, no. Esto es algo que merece tiempo, como todo en la vida, es un proceso que se va aprendiendo, pero que también requiere autoconocimiento. Es lo que decía Jennifer, es saber cuáles son mis cualidades, cuáles son mis virtudes, de qué estoy hecho. De eso se trata, entender que hay un tiempo para todo y debe haber un conocimiento. Lo segundo y muy importante es aprender a identificar, aceptar y gestionar nuestras emociones. Este es un pilar fundamental y yo siempre lo explico de esta manera y es: tú no puedes controlar lo que no conoces. De ahí radica la importancia del punto anterior, del autoconocimiento. Es como cuando tú vas a manejar una moto. Entonces, si tú no sabes para qué son cada uno de esos comandos que tiene la moto, pues tú no la vas a poder ejecutar, no la vas a poder arrancar. Así mismo pasa con nuestras emociones. Nosotros debemos reconocerlas, identificarlas y allí saber cómo poderlas gestionar.
Eso siempre va a ser importante. Cuando yo conozco mis emociones, cuando sé qué es lo que está pasando a nivel físico en mi cuerpo, puedo reconocer cuál es la emoción que estoy sintiendo y al reconocerla voy a poder gestionarla de la mejor manera. Entonces, tiempo y autoconocimiento. 2, el saber gestionar nuestras emociones es fundamental para aquellos que están tomando nota. Lo otro es, confía en tus capacidades. Es importante que aprendamos a confiar en nosotros mismos. En terapia nos pasa mucho que estamos de pronto haciendo algún ejercicio, la ventana de Johari, estamos haciendo la técnica del espejo, y con 5 minutos que tú hables con la persona te das cuenta de las innumerables capacidades que esa persona tiene. Pero es triste que tú lo veas, pero la persona que está del otro lado no lo reconozca, no lo quiera ver. Y lo decía Jennifer ahorita. Entonces, cree en tus habilidades, cree que eres bueno para hacer cosas, eso es importante. Relaciónate con personas positivas, crea una red de apoyo, tanto de amigos como de familia. Eso es de vital importancia. Que cuando llegue el momento de la crisis, tú tengas la capacidad de decir, yo voy donde Julano porque sé que esta persona me va a construir, me va a alimentar. ¿Será que cada uno de ustedes puede decir, tengo esta persona que me construye? Si la tenemos, valorémosla, porque en estos tiempos es difícil encontrarla, ¿verdad? Desarrolla una actitud proactiva, y es que sí, de nada te sirve reconocer que estás pasando por un proceso difícil si eso no te hace mover o generar una acción. Es lo que nos pasó en pandemia. En pandemia yo conocí mucha gente y familiares que no sabían ni siquiera coser, pero esa situación los obligó a aprender a coser y a vivir de los tapabocas porque tocó, porque era lo que había que hacer. Entonces, sé proactivo, empieza a ejecutar acciones para poder dar el salto al otro lado. Lo otro es, aprende a pedir ayuda. Deja de pensar que porque pides ayuda eres menos. No. Es importante que aprendamos a tener esa habilidad de pedir ayuda, que a veces nos da pena porque ¿qué dirá la gente? Porque es que tengo que guardar una compostura, porque es que la gente no puede saber que yo necesito ayuda, porque ¿cómo así? ¿Cómo van a decir que María Fernanda necesita ayuda? Entonces siempre es importante que podamos estar dispuestos a pedir ayuda. Creo que esos son los tips fundamentales que debemos tener hoy para poder ser unas personas resilientes y a empezar a aplicar desde hoy para poder ser personas resilientes. Muchas gracias por eso, porque creo que todo esto nos ayuda y nos ayuda a construir esa resiliencia. Yo noto algo muy particular y présteme muchísima atención a esto, por favor, que nada le distraiga. Porque me doy cuenta de varios casos y observando bíblicamente lo que muchos personajes vivieron dificultades fuertes. Hubo un Moisés que asesinó a un hombre en su edad adulta y huyó al desierto, que no fue resiliente. Pero cuando escucha la voz de Dios en medio de la zarza, entendió que su destino cambió. Entienda esto. Veo a un Josué que 30 días llorando a su líder anterior o a su líder, después de la muerte de su líder, y él estando llorando a su líder, Dios le habla y le dice que es momento que se levante y que tiene ahora un camino que recorrer. Encuentro también otro ejemplo y es a que Jonás se tiene que ir, un hombre que tiene que hacer una encomienda de parte de Dios, pero él toma una decisión diferente y se va, o sea, no fue resiliente. Él se va, huye, y usted conoce un poco la historia, y para los que no la conocen, un hombre que tenía que ir a una ciudad, pero paga un pasaje para irse a otra ciudad. Y estando allá y luego que es tragado por un pez, estando en ese vientre de pez, Dios le habla. ¿Qué patrón nota usted allí en cada uno de ellos? ¿Qué cosa repetitiva usted nota que pasó en ellos? Que todos ellos no eran resilientes hasta que escucharon a Dios. Cuando escucharon a Dios, se transforman en personas resilientes. Cuando Pedro dice y empieza y negó a Jesús, y él habla y dice que no, que definitivamente, perdón, que negó a Jesús, que no conocía a Jesús, él se va, él huye. Y muchos ejemplos hemos visto de gente que huye, que se va, como usted y como yo,
que nos hemos ido y hemos abandonado las responsabilidades y las encomiendas que Dios nos ha dado. Pero Jesús va y encuentra a Pedro, lo busca en el mismo lugar donde al inicio lo llamó. Hasta que tiene una conversación con Jesús. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? Y yo noto que hasta que hablaron con Jesús o hasta que no hablaron con Dios, su vida no se transformó. La mejor manera de obtener resiliencia es cuando hablas con Dios. Lo repito, la mejor manera de obtener resiliencia. Tú puedes aplicar todas estas herramientas, pero sobre todo eso necesitamos escuchar la voz de Dios. La voz de Dios que salga en medio de la prueba. La voz de Dios que sale en medio de la adversidad. La voz de Dios que sale en medio de la dificultad. La voz de Dios que sale en medio de la carrera que nos pegamos para escondernos de Él. La voz que sale en medio del dolor. La voz de Dios que sale en medio de la soledad, de la tristeza, de la muerte, del luto, de la amargura. Ahí es donde nosotros tenemos que escuchar la voz de Dios. Porque si nosotros no escuchamos la voz de Dios, podemos ser buenos seres humanos con resiliencia. Pero cuando escuchamos la voz de Dios, vamos a ser buenos hijos de Dios con resiliencia. Y lo que aquí queremos es creer que Dios es el único que nos puede volver resilientes. Es el Espíritu Santo, porque es como transformar, porque Él no quiere que vuelvas al diseño anterior como cuando tú naciste. No, Él quiere que vuelvas al diseño original del cielo. Que nada te quiebre, inquebrantables, que las cosas no te cambien, que María Fernanda siga siendo esa buena María Fernanda a pesar de que le hayan hecho lo que le hayan hecho, que Jennifer pueda ser esa buena Jennifer, hija de Dios, creyente, confiada, buena, a pesar de todas las dificultades que hayamos vivido, que no pierdas tu esencia, que no pierdas tu diseño. Y hay un ejemplo, con este quiero finalizar y perdónenos si nos tomamos un poco más de tiempo, pero me parece importante. Y encuentro un ejemplo bíblico y es María. Y yo no sé, yo lo he evaluado y yo decía, ¿será que estoy hablando mucho de María? Y está, no María Fernanda, no, María la madre de Jesús. Y no, no es que sea Mariana y no es que yo sea defensora más allá de... Pero me parece un ejemplo muy lindo, la madre de Jesús. Una mujer que en su adolescencia fue llamada para llevar en su vientre al Salvador del mundo. Y que luego tiene que ese bebé nacer en unas condiciones difíciles. Y en su adolescencia el niño se le perdió. Y luego de eso tiene que enfrentar una cantidad de cosas y ver cómo lo están persiguiendo. Y no solamente eso, sino que ver que ese hombre tiene una encomienda tan fuerte y que tiene que llamar a unos 12, pero de los 12 uno lo entrega por una plata. Y dígame si como madre eso no le podría haber dolido. Dígame si no era difícil para una mujer creer en un ministerio como esos. Y era complejo. Pero yo no encuentro en la Biblia en qué momento María está renegando en contra del ministerio de Jesús. No lo encuentro. No encuentro un momento donde María haya sido una oposición para el ministerio de Jesús. No lo encuentro. No lo he visto. No hay película que me lo haya mostrado. Yo veo en la Biblia una mujer que quizá desde su silencio apoyó al ministerio de su propio hijo. Eso es una mujer resiliente, porque ella se pudo haber puesto allí enfrente de la cruz y ver a su hijo crucificado. Y los que estaban alrededor que lo habían entregado. Los mismos que desde la multitud lo abucharon. Y verlo clavado en un madero, en una cruz, con sangre. ¿Usted puede como madre ver ese escenario y seguir firme? ¿Podría usted como madre, como esposa o como familiar de alguien ver a su familiar allí colgado en un madero, en una cruz, muriendo por una humanidad que ni siquiera le reconoció en su momento? Y decir, ay, gloria a Dios. No, yo me imagino las batallas mentales. Hágale un estudio psicológico a María, por favor. Las batallas mentales que esta mujer pudo haber enfrentado. Las lágrimas que tuvo que haber derramado, seguramente los pensamientos que le pasaron a ella y al ver a su hijo, pero mira, no solamente eso, luego verlo en un lugar de sepultura y al tercer día decir, ¿dónde está? ¿Se llevaron? ¿Qué pasó? Y luego darse cuenta que su hijo resucitó, que es el Salvador del mundo, que cumplió la promesa. Pero después de eso, escúchelo, ahí no se acaba la resiliencia de María. Porque María continuó su vida
aún sabiendo que su hijo ya no estaba ahí porque ya era resucitado. Continuó su resiliencia porque ella sirvió en el ministerio de Jesús y le sirvió a los apóstoles posteriormente. Me encanta el ejemplo de María. Como mujer la admiro, porque no es fácil, no es nada fácil. Como madre, a quienes son madres. Como cristiana, yo digo, es fuerte. Y casos como el de ella hay muchísimos. Pero es saber que si tu vida le sirve al Señor, que si por medio tuyo hay algo en el reino que se puede extender, eres resiliente. Si hay algo que Dios está haciendo en ti y a través de ti, eres instrumento valioso de parte de Dios, que puedes servir. Y si tú estás ayudando a que el reino se extienda, Sandy, significa que eres una persona que Dios está transformando como alguien resiliente. Porque si la dificultad no te detuvo, ni la vida ni la muerte, nada te podrá separar del amor de Dios. Resiliencia, ni ángeles ni potestades, porque puedes vivir lo que sea que estés viviendo, pero que nunca de nuestra boca salga algo en contra de Dios. Y yo creo que aquí hay gente resiliente, porque lo que viviste seguramente era para que tu destino fuera otro. Porque quizá lo que pasaste era para que ya hubieses botado ya la toalla. Pero no, yo los veo fuertes, valientes y perseverantes. Y si esta palabra llega al corazón de algunos de ustedes es para esto, para que podamos creer y confiar que solo a través del Espíritu Santo podemos obtener verdadera resiliencia. Que lo que vives es la manera de Dios mostrar su amor. Quiero que mires a alguien, por favor, y le vas a decir con una voz así tierna, no le vaya a gritar porque me daña el momento. Le vas a decir, si tú le estás sirviendo a Dios, eres resiliente. Porque si lo que viviste no te sacó, significa que Dios hizo la obra. Jennifer, si lo que viviste no te hizo cambiar de historia y estás donde estás, es porque Dios metió su mano. Si lo que estamos pasando nos mantiene con una sonrisa en el rostro, es porque Dios está haciendo la obra. ¿Cuántos lo creen así? ¿Cuántos queremos ser resilientes? Usted llévese todo esto en su corazón, pero vamos a colocarlo en las manos de Dios, a decirle, Señor, Dios, necesito resiliencia. Necesito aprender de la dificultad, de la adversidad. Póngase sobre sus pies.